Mañanas en Libertad. Nuevas encuestas dibujan un escenario ajustado para las elecciones andaluzas del 17 de mayo. El sondeo de GAT3 para ABC, el primero tras la convocatoria, sitúa el PP andaluz entre 54 y 55 escaños, al borde de la mayoría absoluta fijada en 55. En el peor de los casos, los populares se quedarían a un diputado de gobernar en solitario, tras los 58 que lograron hace 4 años. El PSOE, por su parte, se mantiene estancado y podría perder un escaño con una horquilla de entre 29 y 30 diputados. Vox consolidaría su posición como tercera fuerza, repitiendo sus 14 escaños actuales o sumando uno más. A la izquierda del PSOE por Andalucía obtendría unos 5 diputados, mientras que Adelante Andalucía crecería hasta situarse entre 4 y 5 escaños. La encuesta sociométrica para El Español daría unos resultados parecidos pero con ciertos cambios. El PP ganaría también las elecciones, en este caso con 56 escaños. Segundos serían los socialistas, bajando 2 escaños y quedándose en los 28. Vox sería tercera fuerza política que pegaría una subidón además y pasaría de los 14 escaños actuales a 18. Por Andalucía se quedaría con 4 y Adelante Andalucía con 3. Por último, Target Point para el debate deja claro que Juanma Moreno revalidaría la capacidad de seguir gobernando en solitario, aunque podría perder 2 escaños de los 58 actuales. El PSOE andaluz no pasaría de los 27, empeorando de nuevo su peor registro histórico, y la gran subida sería también Vox, estando en una horquilla de entre 19 y 21 escaños. Bueno, pues tenemos 3 encuestas hoy sobre las elecciones andaluzas que, como saben, se van a celebrar pues a mediados de mayo. Las 3 encuestas pues dibujan un panorama similar. Solo hay 2 fuerzas que crecen en Andalucía, una es Vox y la otra es Adelante Andalucía. El resto de las fuerzas políticas bajan. El PSOE volvería a batir su récord a la baja y obtendría de nuevo, ya lo obtuvo en las elecciones pasadas, su peor resultado histórico en Andalucía. Y en cuanto al Partido Popular, bajaría un poco según las 3 encuestas que se han publicado, pero seguiría conservando la mayoría absoluta. Solo la de GAT3 da una posibilidad de que pudiera perder la mayoría absoluta por un escaño. En general, pues parece que el PP revalidaría su mayoría absoluta, incluso perdiendo algún diputado. PSOE a la baja, Vox al alza, Adelante Andalucía al alza, y por Andalucía, que es la otra fuerza a la izquierda, de la extrema izquierda del PSOE, pues tendría también una pequeña baja. Las 3 encuestas son la de GAT3 para ABC, la de Sociométrica para El Español y la de Target Point para el debate. Y bueno, pues no arrojan grandes sorpresas. PP mayoría absoluta de nuevo, cosa que parecía cantada, dado que, pues si adelantas las elecciones, pues no es para perder. Se supone que tienes encuestas internas que te dicen que tienes una razonable posibilidad de revalidar tu mayoría absoluta. Vox al alza, no es demasiado difícil que esté al alza, dado que en las elecciones anteriores de 2022 pues el resultado que obtuvo fue discreto, un 13,4%, y el PSOE pues sigue su lento desangrarse. Vamos a ver, de todos modos ya saben ustedes que las encuestas últimamente no andan demasiado finas en España. Cuando no subestiman a alguien, lo sobreestiman. Así que al final, pues lo único que sabemos es que cuando llegue el día de las votaciones será la gente la que diga quién sube, quién baja y cuánto sube y baja cada uno. Bueno, en España siempre suele pasar. Cuando estableces un precedente, ya todo el mundo se apunta al precedente. Y eso ocurrió con el borrado de móviles de García Ortiz. Ahora se ha puesto de moda que todos los acusados de algún tipo de corruptela o de delito borren sus móviles. Por ejemplo, el sindicalista detenido por la filtración de oposiciones de Radio Televisión Española. Escuchen.
La Policía Nacional ha constatado que César Moreno, secretario de organización de UGT-RTV en Madrid, borró el contenido de sus teléfonos móviles tras ser detenido por la presunta filtración del examen de la oposición del ente público, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC. A pesar de ello, los investigadores han logrado determinar mediante técnicas avanzadas de análisis informático que el archivo Lobo con las preguntas de la prueba estuvo en su dispositivo y fue modificado en varias ocasiones. El juzgado de instrucción número 48 de Madrid está a punto de cerrar la investigación sobre esta filtración, que obligó a suspender el examen de informadores de RTV minutos antes de su inicio, el 29 de septiembre de 2024. Las diligencias se centran en el propio Moreno y en el sindicalista Julián Pérez Olmos, con especial atención al análisis de sus dispositivos móviles por parte de la Policía Nacional. Aquí ya hasta el más tonto hace relojes. Todos han leído la noticia de que García Ortiz borró su teléfono móvil, así que se apuntan a borrar su teléfono móvil cuando les pillan con las manos en la masa. ¡Qué sorpresa! Un sindicalista de UGT que filtró el texto de las respuestas y preguntas de las oposiciones de Radio Televisión Española. ¡Ay! ¡Qué sorpresa! Alguien de UGT cometiendo un delito. Paren las rotativas, que esto obliga a levantar las portadas. En España tenemos un grave problema con el sindicalismo, porque el sindicalismo está tomado por dos falsos sindicatos, porque no son sindicatos, son meras correas de transmisión del poder político, que se llaman UGT y Comisiones Obreras. Bueno, al final también parece que algún otro sindicato antaño independiente ha terminado siendo cooptado por las altas instancias del poder que manejan el boletín oficial del Estado y reparten subvenciones a cascoporro. Al final, pues creo que solo tenemos dos sindicatos que precisamente para ser independientes y continuar siendo sindicatos han renunciado a todo tipo de subvenciones públicas. Uno es el sindicato Solidaridad, el de Vox, y por eso está creciendo como la espuma elección tras elección en las distintas empresas de este país. Y el otro, si no me equivoco, en su día no admitía subvenciones públicas, no sé si sigue siendo así, que es la CNT, el sindicato anarquista. Los demás, pues todos a poner el cazo, y por supuesto en el momento que pones el cazo dejas de ser un sindicato para ser simplemente un organismo de control a sueldo del mayor empleador que hay en este estado, que hay en España, que es el Estado. Vamos, lo que se viene llamando sindicatos amarillos, que era como se denominaba en tiempos, a principios del siglo XX, a los sindicatos subvencionados por la propia patronal y que por tanto, pues más que representar a los trabajadores, eran una forma de control de los trabajadores por parte de los empresarios. En este caso, el empresario es el Estado y sus sindicatos amarillos son UGT y comisiones, que ya se han acostumbrado a vivir de la teta pública y a vivir no solo de las subvenciones, para cubrir los ingresos que por cuotas de afiliado no tienen. Ya es que se han apuntado a todas las corruptelas que desde el Estado o desde los partidos que ocupan el gobierno en cada momento y en cada administración se ponen en marcha. Por ejemplo, en el caso de los ERE, pues ahí estuvieron los sindicatos robando a manos llenas, aprovechando que los del Partido Socialista robaban. Natural, allá donde fueres, haz lo que vieres. Y le han debido de coger el gustillo a eso del delito, porque ya se apuntan a todo. Pues eso, hay unas oposiciones en Radio Televisión Española y un sindicalista de UGT se dedica a filtrar a aquellos a los que a él le interesa que entren las pruebas de la oposición. Bueno, lo que pasa que todo el mundo aprende y este debió de leer lo de que García Ortiz borró su teléfono y dice, pues yo también. Pero hasta para ser malo hay que saber. Y si borras el teléfono, pues tienes que asesorarte con alguien que entienda, porque si no pasa lo que le ha pasado a este, que mucho borrar, pero a pesar de todo la Guardia Civil ha podido demostrar que el
examen pasó por su teléfono móvil. Vámonos a Vitoria. Recordarán ustedes una noticia de cómo dos menas, esos chavalitos pobres, tan pequeños que vienen en las pateras, tan entrañables, tenemos que cuidarles gastándonos entre 4.000 y 7.500 euros al mes para mantenerles. Pues ya les comentamos la noticia en su día que dos de estos menas en Vitoria apalizaron a unos gays por el hecho de ser gays al grito de "os vamos a matar, maricones". Perdónenme ustedes, pero es lo que decían. Bueno, pues resulta que estos dos menas, detenidos en su momento por eso, ya estaban otra vez en la calle. Y ahora pues han apalizado y apuñalado a 3 jóvenes de madrugada en Vitoria este fin de semana. Detenidos 2 menas por su presunta implicación en una violenta agresión registrada de madrugada en Vitoria, en la que 3 jóvenes resultaron heridos, algunos de ellos por arma blanca. Los hechos ocurrieron el pasado sábado en torno a las 3 de la madrugada, cuando una llamada al 092 alertó de una pelea multitudinaria con cuchillos en la calle Cutsa, en el barrio de Coronación. Según el aviso, varios individuos se enfrentaban en plena vía pública. A su llegada, agentes de la policía local localizaron a 2 menas de 17 años con manchas de sangre en la ropa. Uno de ellos presentaba además un corte en la mano. En las inmediaciones, los agentes hallaron a 3 jóvenes de 27, 30 y 31 años tendidos en el suelo y semiconscientes, con contusiones, heridas en la cabeza, fracturas nasales y un corte de consideración en un antebrazo. Los 2 menores fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. Según fuentes policiales, al menos uno de ellos ya había sido señalado como principal implicado en una agresión homófoba ocurrida varias semanas antes en las inmediaciones del centro cívico Aldave, donde 2 jóvenes fueron atacados por su orientación sexual. O sea, que nos traemos menas del otro lado del estrecho, nos gastamos una pasta en supuestamente tutelarlos y enseñarlos y atenderlos sanitariamente y formarlos desde todos los puntos de vista. Hay una serie de ONGs que se dedican a forrarse con el tema y los menores en cuestión pues se dedican a palizar homosexuales y a apuñalar a jóvenes de madrugada en Vitoria. La verdad es que tiene algo de curioso, ¿no? Esto de que estemos pagando a quienes vienen aquí a palizar a homosexuales o a apuñalar a jóvenes en plena madrugada. Financiamos nuestros propios delincuentes. Es más, importamos delincuentes del extranjero. ¿Qué hacían en libertad? Después de apalizar a 2 homosexuales, ¿por qué estaban en la calle? ¿Saben ustedes cómo se acababa con esto? Y además de la noche a la mañana, de un plumazo. Declarando por ley que los responsables civiles de cualquier tipo de agresión, robo, asesinato, apalizamiento, violación que cometan los menas serán las ONGs que cobran por tutelar a esos menas. Ponen ustedes eso en una ley y se acaba el problema en 3 minutos, porque ya se ocuparían esas ONGs de no tutelar a nadie que pudiera hacerles perder una pasta, porque esas ONGs no están para hacer el bien, no están para preocuparse del débil, están para forrarse. Con lo cual, pues vamos, yo mañana mismo cambiaba la ley y ponía de responsables civiles subsidiarios a aquellos que tutelan a toda esta gentuza que estamos importando. Hombre, por supuesto, el problema sería mucho más sencillo. Cerramos la puerta y dejamos de importar gentuza. Una pregunta. ¿Cuántos de los detenidos en España, que ya saben ustedes que por ejemplo en Madrid 2 de cada 3 detenidos cada día son de origen extranjero, cuántos de ellos son de origen marroquí y cuántos de ellos acaban de ser puestos en la calle por Mohamed VI, que ya saben ustedes que ha liberado unos 40.000 delincuentes, de los cuales pues
No hay que ser muy suspicaz para suponer que una parte sustancial ha pasado a la península. ¿Cuántos de ellos han sido liberados por Mohamed VI y los hemos importado? Por cierto, todos estos los está regularizando Pedro Sánchez. Ya saben que Pedro Sánchez está regularizando en estos momentos a inmigrantes ilegales sin ni siquiera pedir antecedentes, ni por ejemplo a Marruecos, ni en España. O sea, basta, como están colapsados los registros de antecedentes, pues entonces basta con que el regularizado presente una nota firmada por él diciendo no tengo antecedentes. Y ya está. Pues muy bien. ¿Qué cantidad de cosas va a haber que cambiar en cuanto cambie el gobierno? Bueno, si es que el gobierno próximo quiere cambiarlas, que esa es otra. Ya saben ustedes que España está, porque lo hemos comentado en más de una ocasión, por ejemplo, en cierta ocasión entrevistamos a un empresario que quería instalar un gran centro de datos en las proximidades de la central nuclear de Almaraz. Ya saben ustedes que España está en una posición privilegiada dentro de esta revolución que se está dando en el mundo en torno a los centros de datos, la inteligencia artificial, etcétera. Y está en una posición privilegiada porque España es un nodo de conexión con todo, de Europa con África, de Europa con Sudamérica, de Europa con Estados Unidos. España está en un punto geográficamente vital. Y además, pues hombre, España es un lugar agradable para vivir, o lo era antes de que llegara Pedro Sánchez y antes de que llegara Irene Montero al poder. España es un lugar donde se come bien, o había al menos una calidad de vida adecuada. Así que, pues es el lugar idóneo para instalar grandes centros de datos donde entren los cables submarinos que vienen de América, los que vienen de África, los que vienen de Europa y se interconectan. Y, por ejemplo, pues Google, una gran empresa que tiene, por supuesto, enormes centros de datos, quiere un cable submarino que conecte su red americana con la red europea a través de España. Bueno, pues la licitación de ese cable submarino está retrasándose. Y hay tres motivos para que se retrase. Escuchen. La tramitación del cable submarino que aspira a conectar Estados Unidos con España da pasos clave pero cada vez más lentos tras la salida a trámite de una de las licencias necesarias para su desarrollo. Se trata de una infraestructura estratégica destinada a canalizar datos, tráfico de Internet y comunicaciones sensibles entre ambas orillas del Atlántico. Pese a este avance, el proyecto aún debe esperar un escollo decisivo: la autorización de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. La administración estadounidense analiza en estos momentos si permite a Google que España se convierta en el punto de llegada de este enlace transatlántico. Más allá de su carácter tecnológico, el cable tiene una fuerte dimensión geopolítica. Este tipo de infraestructura soporta gran parte del tráfico internacional de datos, incluidas comunicaciones empresariales, financieras y gubernamentales. Por ello, su desarrollo entra en el ámbito de la seguridad nacional, con implicaciones relacionadas con el espionaje, el riesgo de sabotaje, la dependencia tecnológica y el acceso de terceros países a infraestructuras críticas. Hay tres motivos por los cuales el cable submarino, que sería fundamental para conectar pues el dominio de red americano de Google con el dominio europeo, hay tres razones por las cuales se está retrasando. La primera es de orden interno americano. Como los demócratas, el Partido Demócrata está retrasando todo lo que es la financiación de la policía de fronteras, porque quiere boicotear toda la política de inmigración de Trump, pues el Partido Republicano y la Casa Blanca responden retrasando proyectos que en principio pues a quien más interesan es a empresas que resulta que son de los mayores donantes de los
del Partido Demócrata, en este caso Google, y ya lleva varias prórrogas la audiencia pública para la licitación y autorización de ese cable submarino. Pero hay otras dos razones más para el retraso. La primera, de orden geopolítico, por supuesto. Si España puede convertirse o tiene la posibilidad de convertirse en el punto de enlace entre todo el mundo de datos americano y el mundo de datos europeo y africano, pues no ayuda mucho el que España se posicione contra Estados Unidos y se acerque a China, por ejemplo, comprando tecnología de Huawei, como acaba de hacer la Generalidad de Cataluña. Si España hace eso, entonces plantea a Estados Unidos y a las empresas americanas, o mejor, a las empresas americanas y como resultado a Estados Unidos, un problema de seguridad. ¿Es sensato establecer grandes centros de datos con información, pues en muchos casos confidencial, en un país que está tonteando con China? Pues no es muy sensato. Y luego hay otra tercera razón, que esa ya es de carácter práctico. España tiene en estos momentos su red eléctrica colapsada. Sánchez ha hecho lo posible por impulsar las energías renovables en detrimento de las energías tradicionales que aportan seguridad a la red. Ya hemos tenido nuestro primer gran apagón y al paso que van las cosas, pues no será el único. ¿Tú pondrías tus grandes centros de datos en un país donde no está garantizado el suministro eléctrico? ¿Pondrías tus grandes centros de datos en un país que se está suicidando económicamente y donde pues cada vez la calidad de vida va cayendo más, la inseguridad va subiendo más? Pues hombre, el clima empresarial cada vez es peor en España. Por tanto, pues lo mismo nos encontramos con que dejamos pasar una oportunidad de oro para posicionar a España como el gran nodo de comunicaciones del mundo occidental. De nuevo, pues se lo tendremos que agradecer a Sánchez. Saltemos el Atlántico. Venezuela. Acaba de producirse algo que consecuencias prácticas tiene pocas, pero consecuencias simbólicas y por tanto consecuencias prácticas a medio y largo plazo las tiene todas. Escuchen. El nuevo ministro de Defensa de Venezuela, Gustavo González López, ha ordenado la eliminación de consignas políticas dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el marco de los recientes cambios en la cúpula militar impulsados por el gobierno. Según un informe de la periodista Sebastiana Barráez publicado en Infobae, la medida busca poner fin al uso obligatorio de eslóganes ideológicos que durante años formaron parte de la disciplina interna de los cuerpos militares. Entre ellos figuraban frases como leales siempre, traidores nunca, chavista, antiimperialista, viviremos y venceremos, el sol nace en el Esequibo, patria, socialismo y vida o Chávez vive. La decisión contaría además con el respaldo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien en las últimas semanas ha impulsado una reestructuración de las Fuerzas Armadas tras la destitución del anterior ministro de Defensa y el nombramiento de González López en su lugar. Se terminan todas las consignas chavistas dentro del ejército. Esto de andar repitiendo en cada desfile, en cada reunión, en cada pared de cada cuartel, las chorradas de ese dictador asqueroso llamado Chávez, o las de ese otro dictador asqueroso llamado Nicolás Maduro. Esto, efectos prácticos no tiene ninguno con carácter inmediato. Efectos simbólicos los tiene todos, porque se lanza el potentísimo mensaje de que se acabó la orientación chavista del ejército. A partir de ahora, pues es más fácil, gracias a esa victoria simbólica, hacer que las Fuerzas Armadas giren hacia lo que tienen que ser en un país democrático. Eso, unido a la expulsión de cubanos, que eran quienes mantenían la tutela sobre el ejército chavista,
permitirá que dentro del ejército de Venezuela se empiece una reestructuración que de hecho ya ha comenzado con el cambio del propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Bueno, vamos con la noticia de interés general del Banco de Santander con don Guillermo Díaz. Banco Santander ofrece este espacio. La Semana Santa de Sevilla encarece un año más. Una silla en la carrera oficial cuesta entre 90 y 200 euros en palco, y un palco entre 800 y 1.016 euros en precio oficial, y un balcón privado en el centro puede alcanzar los 10.000 euros con servicios incluidos. Los precios suben entre un 2,6% y un 3% respecto al año 2025, y la demanda supera ampliamente las 70.000 plazas disponibles. La masificación turística agrava el problema. Cientos de miles de visitantes se suman a una ciudad que ya supera los 700.000 habitantes. El sistema de adjudicación gestionado por el Consejo de Hermandades funciona en la práctica como una herencia familiar. Quien tiene una silla o palco un año tiene prioridad para renovarlo y puede solicitar el cambio de nombre entre familiares, lo que convierte estos sitios en un patrimonio transmitido durante décadas. Los ingresos superan los 3 millones de euros anuales y financian la actividad de las cofradías. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Puedes darle vueltas a muchas cosas. ¿A qué emisora escuchar? ¿A dónde ir a comer? ¿A qué serie ver? ¿O a qué ropa ponerte? Pero a lo que no deberías darle ninguna vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Porque ahora, si vienes al Santander, podrás disfrutarlo con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 9 de abril de 2026. Es el momento. Santander. No le des más vueltas.